Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, los que están aquí presentes. Esperemos y confiemos de que Dios siempre nos guía, nos habla para nuestro beneficio, ¿no? Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan 5. Vamos a leer el versículo 3. Primera de Juan 5:3 nos dice así la palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén y amén. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos dispuestos a seguir recibiendo de ti. Por eso venimos a tu casa, aquí estamos conectados también virtualmente, porque nos gusta escuchar tu palabra, porque necesitamos de ti, porque dependemos de ti. Aquí estamos, Señor, para seguir escuchando lo que tú nos quieres decir, hablar, enseñar, redarguir, corregir. Aquí estamos, Señor, dispuestos nuestros corazones. Para ti te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú el que nos guíes a todos y nos des esa sabiduría tuya de lo alto para poder entender y aplicar correctamente tu preciosa palabra. Así que en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, callamos toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es mandamientos. Mandamientos. Los mandamientos de Dios. Porque aquí nosotros los seres humanos también tenemos mandamientos. Hay muchos mandamientos por todos lados. Pero ¿cuál es el fin de los mandamientos? ¿O qué significa mandamiento? Mandamiento quiere decir ley, precepto, mandato, orden. Es una orden. Amén. ¿Y para qué sirven? Sirven para mantener el orden, la paz y la justicia. Sin los mandamientos sería un caos todo. Es importante que haya mandamientos para poner precisamente orden. Si no existiese el pecado, no eran necesarios los mandamientos. Pero como hay pecado, es importante que estén los mandamientos, ¿cierto? Para que las personas que los lean, sean enseñados por Dios con esos mandamientos, empiecen a obedecer y haya orden, un orden en todos. Amén. Este orden es importante porque el pecado produjo un caos terrible en la humanidad. Pero Dios vino a resolver ese caos y a traer orden con su palabra, con sus mandamientos. Amén. Importantísimo el mandamiento. En las empresas, en los colegios, universidades, en centros comerciales, en todos lados, vamos a ver mandatos, preceptos, órdenes, a las cuales nos debemos sujetar o someter para que haya orden. El tráfico vehicular tiene sus mandamientos, que son los señales de tránsito. Si no hubiese las señales de tránsito, ¿qué pasaría? Caos, ¿cierto? Porque no todos obedecen, no todos son prudentes. Y por el pecado, precisamente, por la imperfección del ser humano, necesitamos ser guiados, necesitamos ser orientados, necesitamos que nos guíen. Amén. El Señor, pues por eso envió su palabra para poner orden aquí en nuestras vidas y en donde quiera que estemos y vayamos. Amén. Ese orden de Dios, sus mandamientos, están no para molestarnos, ni para amargarnos la vida. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Aquí nos dice en esta porción bíblica. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gravoso quiere decir molesto, que es intolerable. Cuando una persona que no tiene a Cristo, puede que los mandamientos de Dios se le vuelvan intolerables, se le vuelvan molestos.
Entonces, cuando leen la palabra, ay, usted le molesta lo que dice la palabra. Hasta a veces creen que es el pastor, no me gustó lo que dijo el pastor, me molesta, pero es que no es el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios está llena de mandamientos que no son gravosos para aquellos que tenemos a Cristo. Los que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y lo tenemos, empieza un proceso en el que el Señor Jesucristo nos muestra los beneficios tan grandes que tienen los mandamientos de Dios. Pero es que son muy grandes. En lugar de ser molestos, porque en algún tiempo fueron molestos sin Cristo a mí me parecía molesto lo que me hablaban de la palabra de Dios, porque no conocía bien los mandamientos de Dios y me eran molestos. Es más, hasta cuando una persona rebelde, todo mandamiento le es molesto. Cualquier mandamiento. Sea de los papás que le digan a los hijos, cualquier cosa que les digan, ya, ¿y por qué esa regla? Aquí esto no es un ejército. Son mandamientos para que haya orden, disciplina, justicia y paz. El que viole esos mandamientos está incurriendo en traer perturbación, desorden y caos. El enemigo, Satanás, él va a querer que nosotros no sigamos los mandamientos de Dios, no guardemos los mandamientos de Dios, y si guardamos, que sean mandamientos más de hombres que de Dios. O sea, totalmente desviados de lo que es la palabra de Dios. El enemigo le gusta tergiversar, manipular la palabra de Dios o aumentar a la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros a Jesucristo en nuestras vidas para que nos guíe y nos enseñe. Amén. Y empieza el Señor a decirnos, el mandamiento para ti, para el que ha recibido a Cristo, viene de mi corazón una convicción, algo maravilloso, y es que va a haber luz. Será como una lámpara que me alumbra y que me enseña a caminar rectamente. En el libro de Proverbios 6:23 nos dice la palabra de Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Los mandamientos de Dios por lo general son dirección por donde debo ir, el camino por donde debo coger, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin, ¿qué es? Es camino de muerte. Satanás quiere que nosotros cojamos por caminos de muerte, pero placenteros, que nos gustan, que gusta pero a la carne, a los deseos pecaminosos. El enemigo va a procurar que vayamos es por ahí, por ese camino de maldad, donde ahí es muerte. Pero Dios dice, te voy a guiar por el camino donde está la vida. Y para eso están mis mandamientos, en donde te dicen, no cometerás adulterio. Amén. No codiciarás nada de tu prójimo. No robarás. No hurtarás. No te harás dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Amén. Y mandamientos. Pero esa prohibidera ya me tiene. ¿Te es molesto? ¿Te molesta? A punto que una persona puede ser intolerable. Debe ser totalmente lo contrario. Podemos decir, los mandamientos de Dios para mí, desde que recibí a Cristo, ya no son gravosos, ya no son molestos, ya no son intolerables. Amén. Porque Dios también me enseña a hablar. Como estás hablando es un lenguaje maldiciente, vulgar, grosero, ofensivo, que hace bullying, que se burla de los demás. Ese lenguaje debes cambiarlo. ¡Ah! ¿Cuántos nos dejamos enseñar? Las reprensiones que me instruyen.
El mandamiento es una lámpara, una luz que me lleva y que me enseña a hacer lo correcto. Amén. Porque no nacimos perfectos y necesitamos dirección, no nacimos aprendidos. Necesitamos que nos enseñen. Amén. Y la palabra de Dios es la principal enseñanza para nuestras vidas. Es la principal, y después de eso, pues el colegio, la universidad, que quiere una carrera, que quiere ser profesional, qué bien. Pero primero, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Tiene que ser, se supone que si yo tengo a Cristo, va a venir eso a mi vida, con esa convicción de que la palabra de Dios, que esos mandamientos de Dios van a ser lo más importante para mi vida. Porque esos mandamientos me van a guiar y me van a llevar a la victoria y al éxito y a la vida. Son caminos de vida, es un camino. Si yo sigo esos mandamientos, me llevan a la vida. Amén. Y voy a empezar a ver los beneficios que trae los mandamientos de Dios. Y que no son beneficios ahí, como ahí medio chichipáticos, no. Son grandes beneficios. Pero el enemigo va a estorbar, va a procurar hacernos creer que los mandamientos de Dios son gravosos, molestos, intolerables, que me quiere amargar la vida, que me prohíbe lo mejor, que me prohíbe todo porque no me ama. Si el diablo como logra llevar a las personas a decir cosas contra Dios totalmente incorrectas y falsas, es el mismo enemigo. Y el enemigo pues está ahí para influenciar, para meter cizaña, veneno en la mente, en los corazones de las personas, para que no obedezcan los mandamientos de Dios, para que no atiendan a los mandamientos de Dios, a los que se vuelven también consejos, se vuelven también reprensiones. Los mandamientos de Dios son un consejo, son una reprensión para mi vida. Amén. Porque Dios me aconseja, mira por ahí, pero si sigue la persona, ya no es consejo, sino ya es reprensión. Ya Dios habla como más fuertecito, que por ahí no es, ¿cierto? Bueno, pero no sé, no. Se le podemos decir así a Dios. Nos va a reprender. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y no quiere que cojamos un camino de muerte. Y nos va a hacer entender, ¿recuerda lo que hablábamos en predicaciones pasadas? Él me hará entender el camino en que debo andar. Porque Él ya está fijo sus ojos sobre mi vida, sobre cada uno de nosotros, por haber recibido a Cristo en mi corazón. Y Jesucristo es el que hace ese proceso de convicción de la importancia de los mandamientos de Dios en mi vida. Se vuelve lo más importante, lo número uno, lo 1A. Tanto que los fariseos los ponían como frontales. Y Dios dice que los pongamos en las puertas, en las paredes. Que debemos repetir esos mandamientos a nuestros hijos al acostarse, al levantarse, estando en el camino, a toda hora, a todo momento. ¿Quién? El pastor le toca con todos los miembros de la iglesia, los niños de la iglesia, ir allá a la casa de cada miembro, a repetirle los mandamientos de Dios a los hijos de las personas, ¿sí? ¿O quién debe hacerlo? Diga, los padres. Padres que no educaron a sus hijos desde pequeños, cuando estén grandes, oración y ayuno, doblar mucha rodilla, porque el hijo se cogió por caminos incorrectos. ¿Por qué? Porque yo no cumplí decirle los mandamientos de Dios a mis hijos. Pensé que ese era un deber de la iglesia. Y Dios dijo, es un deber de los padres. Deuteronomio 6 nos dice eso. Que los padres deben repetir la palabra de Dios. Primero ellos, acogerse a la palabra de Dios, lo mandan. Saberla, aprenderla, practicarla y enseñarla a sus hijos.
Al acostarse, al levantarse, en el camino, la pondrás en las paredes, en las puertas de tu casa. Y estarán siempre delante de ti, como frontales, para que no se te olvide cuáles son los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuánto nos gusta leer la palabra de Dios todos los días? ¿Cuánto nos gusta tener la palabra de Dios ahí seguido, ahí continuo? ¿O me es molesto? Cuando empieza a ser molesto es porque ya hay un obrar del mal del enemigo. Y hay una opresión del mal, de Satanás, que quiere que yo me moleste y me rebele contra Dios. Amén. Por lo general se molestan con Dios, pero también ¿con quiénes? Con los que predicamos la palabra de Dios. Ese pastor me es molesto. Qué cosa tan cansón. Uy. Y Dios a mí me ha dicho en varias ocasiones, no es contra ti, es contra mí, dice el Señor, que se enojaron. Amén. No te preocupes, que yo me encargo. Tú sigue predicando la verdad, no te dejes influenciar, no te dejes callar por aquellos que les molesta la palabra. Esteban, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, les empezó a predicar la palabra de Dios a los israelitas. Y eran tanto que les empezó a molestar lo que Esteban les estaba diciendo. Era tan fastidioso que ¿qué hicieron? Se tapaban los oídos. No queremos escuchar, no queremos. Y les dio tanta rabia que cogieron piedras y empezaron a apedrear a Esteban. Porque les era molesta la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? ¿A cuántos profetas apedrearon? ¿A cuántos pastores, personas los han apedreado con sus palabras? Bastante, ¿no? Entonces, porque yo quiero escuchar del pastor, es una palabra bonita, que me agrade, que me endulce el oído. No quiero escuchar reprensión, no quiero mandamientos. Entonces, te toca irte no sé a dónde, porque aquí se van a hablar, es palabra de Dios, que es toda con mandamientos. Y esos mandamientos son amor hacia nosotros. Porque el que no lo entienda es porque no ha entendido cómo Dios nos ama. Y cómo esos mandamientos serán una lámpara y una luz que me alumbre el camino. Amén. Cuando lo entendamos, ya no van a ser gravosos los mandamientos de Dios para mi vida. Cuando no, va a seguir siendo gravoso, molesto, hasta intolerable. Hasta habrá personas que me voy, esa predicación no me gustan y se van. En ocasiones pasó en una iglesia que se paró un muchacho y le disparó al pastor. No le gustó. Y le pegó un tiro al pastor. Y le preguntaron después, ¿y usted por qué hizo eso? Porque no me gustó lo que estaba diciendo. Tremendo, ¿no? Lo que nos exponemos al predicar la verdad. Entonces, por eso algunos optan por predicar cosas que guste, que no moleste. Y se vuelven más mandamientos de hombres. Por eso el Señor nos invita en el libro de Segunda de Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debemos mantenernos firmes en la sana doctrina, porque se levantarán maestros que les harán querer predicar a las personas lo que quieren oír para mantenerlos ahí.
porque necesito el diezmo, las ofrendas, y supuestamente pactos, que eso no es más un mandamiento de hombre que de Dios. Amén. Los diezmos, ofrendas y primicias están escritos, pero que pacte para que su hijo se sane, que pacte para que su esposa vuelva, para que sus hijos se restauren, pacte por todo. Fue más mandamientos de hombres. Y nosotros tenemos que saber qué doctrina estamos escuchando. Amén. Porque cuando la doctrina, la persona tiene rebeldía en su corazón, va a empezar a decir, estas predicaciones no me gustan, son molestas, el pastor ella es muy cansón, con palabras suaves, estoy hablando solo palabras suaves. Y va a ser, dice aquí, que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En la otra versión dice, no soportarán la sana doctrina. Entonces, este pastor sí me gustó cómo predicó. Pero porque le está endulzando el oído. Porque le está diciendo que eso que el otro está diciendo que era pecado, está diciendo que no. Amén. Y predica más de amor. Y que hay que hacerlo, predicar de amor. De prosperidad, pura prosperidad y amor. Pero nada de obediencia a los mandamientos de Dios, nada de santidad. Y los mandamientos de Dios todos son puro amor. Toda la palabra de Dios es una carta de amor escrita para nosotros. Para que cuando la sigamos, nos salve Dios de la muerte, de males y peligros. Porque los mandamientos de Dios nos advierten de muchos peligros. Por eso el Señor dice, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque ellos quieren escuchar es otra cosa. Tú te mantendrás firme, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, aunque te digan que eres un regañón, cansón, en fin, que no sabes predicar, que esas predicaciones suyas son hartas, aburridas, sus predicaciones son molestas. Qué bueno, porque veo que es palabra de Dios. Porque molesta al rebelde, molesta al que no quiere obedecer. Se vuelve intolerable al punto que pueden hasta atacarlo a uno, como a Esteban. Se tapaban los ojos y lo apedrearon. A mí me han dicho muchas veces, usted regaña mucho, pastor. Regañadera ahí. Yo he tenido que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mire, me están diciendo esto. Yo escucho. Y el Señor me ha dicho que se conviertan ellos a ti. Tú no a ellos. Es lo que me dice el Señor. Tú sigue predicando así. No importa lo que te digan, no importa si te acusan, no importa si te atacan. Tú sigue predicando la sana doctrina. Que cuando ellos se den cuenta, más adelante, verán que lo que les estaban predicando era palabra de Dios y no palabras de hombre. No mandamientos de hombre. Porque los fariseos les gustaba añadir a la palabra de Dios y predicar, poner como doctrina mandamientos de hombres. En el libro de Mateo 15, 8 y 9 nos dice eso. Mateo 15, versículos 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. A los fariseos. Por eso el Señor Jesucristo les hablaba fuerte a los fariseos. Y una de las que le dijo en Mateo 23, que les decía escribas y fariseos hipócritas. Porque les decía eso. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Ustedes están enseñando cosas que no son. Y lo están haciendo ver como si fuera de Dios, para sacar provecho de los demás.
Y les dijo el Señor, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. Y yo que les digo la verdad, ¿no me creéis y me queréis matar? Impresionante, ¿no? Los fariseos que estaban enseñando doctrinas falsas, doctrina de hombres, ¿y quién es el que auspicia todo eso? ¿Quién es el que manipula todo eso? Satanás. Es el único que enseña doctrinas falsas, es el único que desvía la palabra de Dios, es Satanás. Y una persona cuando se deja desviar de Satanás está siendo ese instrumento del diablo y no de Dios. Y por eso Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Uy, ¿se imaginan los fariseos cómo se pusieron con el Señor? ¿Usted quién es para decirnos a nosotros los doctos en la ley? Se pusieron furiosos y lo querían matar. Hasta que lo mataron, ¿no? Por causa de hablar la verdad. No por decir mi verdad. Ojo, una cosa es decir mi verdad y otra cosa es hablar la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Porque algunos tienen cada uno su propia verdad. Y yo le voy a decir la verdad en la cara a esta persona. Ya no, espera un momento. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando desde la palabra de Dios. Amén. La palabra de verdad. Los mandamientos de Dios, que son una bendición muy grande para cada uno de nosotros. Los que lo entendemos, entonces vamos a querer escuchar palabra de Dios todos los días. No solo miércoles y domingos, sino todos los días quiero palabra. Y recomendación, la palabra la debemos escuchar mejor en el celular, en la Biblia oída, que uno la pone y la escucha. O si la lee, ojalá en voz alta para uno escuchar, porque la palabra de Dios que hace y que produce en mí, fe, desarrolla mi fe. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra. Escuchen la palabra todos los días y verá que su fe va creciendo, se va desarrollando, y usted cada vez, la persona cada vez cree más. Ya no se deja engañar del diablo. Y empieza a creer y a creer. Amén. Y cada vez que creemos, entre más creemos, más poder se manifiesta en nosotros. De Dios, ¿no? Que le digo al diablo, fuera en el nombre de Cristo Jesús, y se va. Amén. ¿Por qué? Porque estoy escuchando palabra y la estoy meditando y la estoy poniendo en práctica. Son mandamientos de Dios que me edifican, que me alertan de los peligros, me previenen de peligros y de males. Yo como pastor, como hijo de Dios, como instrumento de Dios, si Dios me llega a decir algo hasta alguien que le advierta, mi deber es ir a advertirle. Y yo lo he hecho cantidades de veces, cuando Dios me lo dice, no emociones mías, ¿no? Ten cuidado que por ahí no es un camino de muerte, por ahí no es. Amén. ¿Usted quién es para decirme? Dios me dijo que te hablara, tú verás si quieres creer o no quieres creer. Amén. Pero es importante que cambies tu rumbo, que cambies lo que estás haciendo. No sigas por ahí. Amén. Para, frena, detente. Amén. Y dile al pecado, terminamos. Amén. Porque hay muchos mandamientos de Dios donde puede que al principio pueden llegar a ser algo molestos. Por ejemplo, hay unos que nos previenen de peligro, porque cuando dice la palabra de Dios, huye, ¿qué quiere decir? ¿Que es peligroso? Las señales de tránsito ponen señales donde dice curva peligrosa, ¿cierto? Y el que atiende a la señal, pues, ya muestran el peligro. Y cuando hay un peligro, muestran como una calavera, una señal de que aquí hay un peligro grande. Un veneno, el frasco tiene
su mandamiento, para que la persona entienda que eso es veneno y no se lo va a tomar, ¿no? Asimismo Dios nos advierte, hijo, cuidado, huye, huye. ¿De qué? Hay dos cosas que dice el Señor que huyamos, fornicación e idolatría. Son los dos mandamientos en la Biblia que nos muestran en 1 Corintios 6:18 y en 1 Corintios 10:14, huid de la fornicación, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Me es molesta esta predicación. Otra vez con lo mismo. Sí, otra vez. Hasta que entiendas, hasta que obedezcas. Será como un martillo mi palabra hasta que te quiebres y te conviertas. Amén. O te conviertes, dice el Señor. Amén. Seguiré y yo seguiré hablando y seguiré predicando lo mismo. Guste o no guste. Porque es mi deber hacerlo. Y hay de mí que yo no lo haga. Dios me dirá, ya no me sirves. Así no. ¿Te quieres volver un instrumento del diablo o un instrumento de Dios? Un instrumento de Dios. Entonces, haz que las personas se redargullan. Porque la palabra de Dios lo que hace es quebrantarlos. Los mandamientos de Dios me advierten y me hacen redarguirme para corregir el camino. Amén. Porque toda la escritura de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Con qué fin? De que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Dónde está esa palabra? En la Biblia, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Donde nos habla de que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y para qué nos es útil. No es que esa palabra es de hombre, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y lo que te están hablando acá es palabra de Dios. Y si Dios te dice que huyas de ahí, huye. Dice también en Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios dice, yo te voy a avisar dónde está el peligro. Y el sabio atiende al aviso. El necio sigue y recibe el daño. Amén. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Y por qué no? Y hasta más, el necio es tan necio que hasta le echa la culpa a Dios. Se resiente con Dios. Pues listo, entonces yo no voy a seguir y listo. Bueno, es usted. Tendrá que dar cuenta a Dios. Usted, yo no. Usted, yo predico. Tú decides si crees o no. Amén. Pidámosle a Dios que nos lleve a la sana doctrina, a la sana doctrina. Porque hay muchos, usted coge en internet y hay muchas predicaciones, pero hay muchas palabras de sana doctrina, pero también hay muchas de falsa doctrina. Como los fariseos, donde el Señor Jesucristo les va a decir, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes no están predicando la verdad. Ustedes predicando es para contentar a los demás, para tenerlos contentos ahí que no se vayan. Usted me tiene que predicar en la verdad. Amén. Yo apoyaré la verdad. ¿Cuántos lo creemos? Y los mandamientos de Dios son justos y son verdad. Son una bendición muy grande. Amén. Por eso mire lo que nos empieza cuando nosotros empezamos a creer los mandamientos de Dios. Que la bendición tan grande, esos beneficios tan grandes, viene a mi corazón esa convicción y ya no me es molesto. Se me empieza a quitar lo molesto y lo intolerable que me eran los mandamientos de Dios. Cuando no tenía a Cristo me hablaban de Biblia, de que lea Biblia. Mi mamá me decía, léase aunque sea un salmito. Me decía, mi hijo, venga, léase aunque sea un salmito. Uy, ustedes no se imaginan lo que yo sentía en esa época. La rabia que yo sentía. Y como, ahora menos. Y ese día me iba a tomar y me iba como 2 días tomando. Pero yo digo, cuando yo veo a un muchacho rebelde, digo, ¿qué puedo decir? Solo Dios mío, ayúdalo porque
Así como tú me cambiaste a mí, puedes transformar a cualquiera, ¿cierto? No juzgo a nadie ni condeno a nadie, pero sí les digo, van por mal camino. Yo iba por un mal camino donde me molestaba la palabra de Dios, pero me gustaba era lo otro, los chistes morbosos, las groserías, todo lo necio era lo que me gustaba. Pero ahora ya me molesta, es el pecado. Ahora pasa lo contrario, que ahora me vino a molestar es el pecado, viene el temor de Dios y ahora me molesta es el pecado. Me parece intolerable, ya es el pecado. Antes me gustaba, me deleitaba. Ahora me molesta el pecado. Y me aparté por eso del pecado. Si no, ¿cómo se aparta uno si no le molesta ni le es intolerable el pecado? Lo realmente gravoso es el pecado. Los mandamientos de Dios jamás serán gravosos. Nunca. Y aquí nos lo dice el Señor en la porción que empezamos. Pues sus mandamientos no son gravosos. Hasta que yo lo empiezo a ver de verdad en mi vida, experimentar en mi corazón. Oiga, de verdad, Señor, tus mandamientos los voy a empezar a amar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque mire los beneficios que nos siguen trayendo. En el libro de Proverbios 4, vamos a leer del 20 hasta el 27, dice así la palabra de Dios. Hijo mío, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Es lo bonito que dice, hijo mío, está atento a mis palabras, a mis mandamientos. Está atento, porque van a ser vida para ti y van a ser medicina para todo tu cuerpo cuando los atiendas y los guardes en tu corazón. Amén. Te van a salvar la vida los mandamientos de Dios. Una prevención de Dios que me advirtió Dios de algo, me salvó la vida. ¿O no? El escuchar solo la palabra todos los días me traerá medicina a todo mi cuerpo. Muchos testimonios de personas que han sido terminales, personas terminales que ya les dijeron, usted ya no tiene ya. Se pusieron fue a escuchar palabra. Le pidieron a Dios, perdóname Señor, le pidieron de corazón que los perdonara y se pusieron a escuchar palabra todo el día. Una señora, ella decía eso, me puse a escuchar palabra todo el día. Y escucha palabra. Y poco a poco empezó a restablecerse y llegó un momento en que quedó totalmente sana. La examinaron y ¿usted qué se hizo? No, yo solo escuché palabra. ¿Y por qué la escucha? Porque no me es molesta. Antes me era molesta, ahora ya no. Ahora veo el beneficio tan grande. Amo la palabra. Quiero escucharla todo el tiempo. Amén. Cuando uno ama algo, lo quiere tener todo el tiempo, ¿o no? Si yo amo la palabra, escucho acá y después salgo y voy a mirar a ver en la palabra de Dios todo lo que dijo el pastor, a ver si era así. Así debe ser. Usted otra vez sabe leer palabra. Ay, no sea cansón. Todo con palabra de Dios y con mandamientos. ¿Y? ¿Fanático? Algunos llaman a eso fanático. ¿Ustedes creen que eso es fanatismo? ¿O es amor por la palabra? Los que les incomoda y les molesta, ¿qué fanático? Fanático si te obligo a que lea la palabra conmigo. Venga para acá, rápido. Venga a leer aquí conmigo. Pero acabamos de ir a leer, no importa, venga para acá. Y con la vara ahí. Eso sí es fanatismo. El resto, ay, mi mamá, mi papá tan molestos, mírelo allá.
leyendo Biblia a toda hora y escuchando palabras que cantan canciones y esos baffles ahí que tienen pura música y cristiana. ¿Qué? No pueden poner otra cosa que no sea. No. ¿Por qué? Porque no me es molesto. Amén. Pero ahorita que es diciembre empieza a poner Pastor López. Por lo menos. No, gracias. Ya, si quiero escuchar salga. Centros comerciales por todos lados. Coja un carro, coja pura música de San Marino. ¿O no? La va a escuchar de todos modos por todos lados. Pero ¿por qué voy a mi casa? Yo quiero en mi casa. Es palabra de Dios. Mandamientos de Dios. Amén. Que estén ahí, que me recuerden todos los días mi obediencia a sus mandamientos. Amén. Porque serán vida, para mi alma y medicina a todo mi cuerpo. Por eso, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque Dios sabe qué estás sintiendo en tu corazón. ¿Esta palabra que estás escuchando es molesta o no es molesta? Si no es molesta, Dios sabe exactamente lo que está pasando en mi corazón. Por eso dice, ¿me permites tu corazón, hijo? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame. Porque quiero poner en tu corazón mis mandamientos para que te deleites en ellos. Amén. Y empieza a mostrarnos más el Señor los mandamientos de Dios, los tremendos beneficios que tiene. En el Salmo 19, verso 8, nos dice la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué hacen los mandamientos de Dios? Digan, son rectos. ¿Y qué me hacen? Me alegran el corazón. Estoy triste, lea palabra. Ay, no, en serio, ponga de serio, pastor. ¿Qué te alegraría a ti? Cuando una persona está muy triste, muy decaída, muy deprimida, ¿qué lo alegraría? ¿Pecar? ¿O la palabra? Aquí dice que me alegran. ¿Cuándo? Cuando veo que los mandamientos de Dios son de beneficio. Cuando no me son molestos, empiezo a alegrar. Viene una alegría, una felicidad. Y la verdadera felicidad es en Dios y en sus mandamientos. Amén. Es ahí donde yo quiero la felicidad. La felicidad no es una mujer, no es un hombre, no es tener mucha plata. La felicidad es en Dios y en sus mandamientos. Cuando los escucho y los obedezco. Veo alegría en mi corazón. Mis ojos se alumbran y empiezo a mirar. Oiga, ¿eso es pecado? Yo no lo veía antes como pecado. ¿Y eso por qué me están alumbrando mis ojos así? Es que estoy leyendo la palabra. Es que los mandamientos de Dios producen eso en mi vida. Uy, vale la pena, ¿no es cierto? Y siempre que leamos palabra, como siempre recomendamos, con la dirección del Espíritu Santo. Pero también en el Salmo 119, que se los recomiendo, que lean todo el Salmo 119. Los juiciosos llegarán a la casa, ¿a qué hacer? A leer 176 versículos que tiene el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de los mandamientos de Dios. Es hermoso esa. Ustedes cuando lo lean se dan cuenta lo hermoso que es el Salmo 119. Mire lo que dice, puedo leerle solo unos apartes de este Salmo. El Salmo 119, versículos 1 y 2 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, o sea, en los mandamientos de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Oh, qué bendición, ¿no? Los mandamientos. Cuando yo busco a Dios de todo corazón y guardo sus mandamientos, voy a ser feliz, bienaventurado, nuevamente, feliz. Y en el versículo 86 dice, todos sus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayudan. ¿Cómo son todos los mandamientos de Dios? No tengo que dudar que es mentira. El enemigo sí me va a meter, a tratar de meter la dudita. No, son verdad. Todos son verdad. Todos son dignos de seguir. Todos los mandamientos de Dios. Amén. También en el 104.
Dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Qué adquirimos de los mandamientos de Dios? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Uy, ¿sí es lo que producen los mandamientos de Dios? ¡Qué bendición! Me vuelvo más inteligente de lo que soy. Dígame, dan inteligencia. Tanto que cuando somos probados nos hallan más inteligentes y más sabios que todos los demás. 10 veces más que los demás. ¿Cuánto lo creemos? ¿Serio? Que te hagan una prueba y verá. Yo cuando no tenía a Cristo estaba entre los últimos puestos. En el colegio, en todo lo que era estudio. Pero cuando recibí a Cristo, primero. Todo 10 días. O sea, me decían usted es el hombre 10. Ah, gracias. Gracias a Dios. Porque solo me sacaba 10. Amén. ¿Y usted cómo hace? Es que ahora los mandamientos de Dios me han hecho muy inteligente. Gracias a Dios. Toda la gloria es para Él. Amén. Ah, vaya, vea. Qué bien. No me hace el más inteligente ni mejor que Dios. Pero sí, a como era, es una bendición muy grande los mandamientos de Dios. Lee los proverbios y verá. Lee los salmos o lee toda la palabra de Dios. Cada día trae su proverbio, ¿no? Hoy estamos aquí, 21. ¿Cuántos leímos el proverbio 21? Ahí nos habla el Señor, ahí nos enseña, ahí nos volvemos más sabios y más inteligentes. Amén. También ahora pasamos del Salmo 119, versículo 104. Vamos a pasar al 127. Dice: por esto he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Llegará un momento que los mandamientos de Dios los vamos a amar tanto, más que el oro, y que el oro muy puro. ¿Se imaginan eso? Que a ti te regalan en tu cumpleaños un anillo de oro de 18, 24 quilates, espectacular. Y te regalan una Biblia y tú lo que más te alegra es la Biblia que el anillo de oro. ¿Por qué? Porque dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. No quiere decir que no me alegre con el oro, sino que me alegra más la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Amén. Ese regalo es mejor que cualquier otra cosa. El mejor regalo que tú le puedes dar a alguien, algo con palabra de Dios, con mandamientos de Dios. La Biblia. Ese, qué regalazo. ¿Cuánto lo creemos? Si amamos los mandamientos de Dios. Llega un punto en que yo voy a decir: amo tus mandamientos. Me deleito en tu ley. Oh, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Cuando lleguemos ahí, diga: es porque ya estamos bien llenos del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito, ¿no? Ahora vamos al 151. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí nos habla nuevamente que son verdad todos los mandamientos de Dios. Y por último, el Salmo en el 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Y cada vez que yo practico los mandamientos de Dios, hay justicia, hay orden, hay paz. Amén. En una casa donde no haya mandamientos, va a haber caos, desorden. ¿Cierto? Va a haber anarquía. Y eso no debe ser así. Y Dios nos invita a que hagamos las cosas. Y por último, al obedecer todos estos mandamientos, cuando me deleito en ellos, los amo, y al obedecerlos, ¿sabe qué va a pasar? Que yo creo que todos nos sabemos esta porción bíblica. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Dije: vienen bendiciones. Vienen bendiciones. Por todos lados me persiguen las bendiciones de Dios. Amén.
Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Para guardar sus mandamientos, que me va a venir, diga, bendiciones. A mí, Dios bendecirá mi salida y mi entrada, bendecirá mi canasta de amarza, bendecirá mi salud, bendecirá todo lo que yo tengo. La bendición de Dios está en mí por obedecer los mandamientos de Dios. Al obedecerlos trae grandes bendiciones. O sea, vale la pena los mandamientos de Dios. Ahora estamos entendiendo los beneficios tan grandes de los mandamientos de Dios, el amor tan grande de Dios. Cuando lo entendemos, conocemos a Dios, empezamos a amarlo y a sus mandamientos. Sus mandamientos los amo, me deleito en su ley, en todo. Es como cuando un partido de fútbol se está acabando. Ay, yo no quería que se acabara ese partido tan chévere cuando se alarga. ¿Por qué? Porque uno se deleita. Pero lo mismo las predicaciones. A mí me gustaría que se alargara, me gustaría que escuchar palabra todo el día. A usted, pastor. En fin, llegará un momento en que nos deleitamos y cuando nos deleitemos recibiremos muchas bendiciones y vamos a obedecer sin ningún inconveniente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por enseñarnos de tus mandamientos, Señor, que no son gravosos. Hoy ya estoy viendo la bendición de tus mandamientos. Ya entendí que no son molestos ni intolerables, al contrario, lo que me hacen es corregirme para llevarme por el buen camino, darme vida, salvarme de peligros y de muerte. Gracias, Señor, por tus mandamientos que son verdad, que son justos, que son una bendición muy grande, que me alegran el corazón, que me traen felicidad y que me hacen más sabio e inteligente. Qué bendiciones son tus mandamientos, Señor. Gracias, aquí estoy dispuesto, Señor, a que ese proceso en mi corazón se haga para que tú, mi Señor Jesucristo, traigas esa convicción en mi corazón de los mandamientos de Dios, la importancia de los mandamientos, para que no haya más desorden en mi vida, sino que tú pongas en orden todo en mi ser, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Así que repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, por enseñarme de tus mandamientos. Aquí los recibo con todo mi corazón. Hoy entiendo que no son gravosos, no van a volver a ser gravosos en mi vida. Al contrario, ahora veo la bendición tan grande, los beneficios tan grandes que son tus mandamientos. Por eso ahora amo tus mandamientos y te amo a ti, Señor Jesucristo. Gracias por obrar en mi corazón para que así sea de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.